Bienvenidos a Choque con la Cruz. Soy Mariana y estamos aquí hoy con un invitado desde Isabela, Puerto Rico, el pastor José Meléndez de la Casa de Adoración Emanuel. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Mariana, Dios te bendiga y saludo a los hermanos que nos van a estar viendo, ¿verdad? A través de tu página. Amén. Estamos contentos de que podamos estar interactuando y hablando del Señor y explicándole al mundo cómo conocimos a Cristo y dónde estamos ahora con el Cristo. Amén, sí, qué bueno, en verdad. Para mí es un honor que pudieras haber estado aquí hoy porque, ¿verdad? Para aquellos que están escuchando, José y su esposa Amelia de Casa de Adoración Emanuel, ellos fueron los que me dieron mis primeras oportunidades en el camino y pues después de tanto tiempo es bueno que ver que todavía ustedes siguen en la obra, amén, y que el Señor Amén. también sigue haciendo cosas nuevas. Así que para aquellos que no te conocen, papu, ¿cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio? Bueno, yo desde los 13 años fue mi primera experiencia con el Señor, donde había donde yo me crié en un residencial, hubo Ujú. un culto de la iglesia presbiteriana. Para aquel tiempo, la iglesia presbiteriana Montclair y Central de Isabela eran bien unidos en cuestión de la juventud. Hicieron un culto en ese residencial y yo acepté al Señor y desde yo tengo 61 años, puedo decir mi edad, no me abochorno. Vamos más de 47 años, yo creo que le sirvo al Señor. Wow, 47 años. Antes de la experiencia que tuviste, ¿verdad? Los 13 años. Eh, ¿ese fue el momento que se puede decir que conociste sobre Jesús, o antes de eso tú creciste en un hogar cristiano? No, yo no crecí en un hogar cristiano, pero en ese residencial iban personas a dar la escuela bíblica, iban Mm, personas de la MI iban personas de iglesias pentecostales, pero no MI, y reunían los niños. Para ese tiempo yo podría tener algunos 8 o 9 años, y nos daban escuela bíblica, nos hablaban del arca de Noé, de David, Daniel, el foso de los leones, todas estas historias que te la contaban en una forma que como niño atraía a uno esos personajes, ¿verdad? Ahora yo entiendo que eso era en la palabra y que eso fue en hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento para marcar al pueblo de Dios. Pero para mí, que era un niño de 8 o 9 años, era algo que me atraía, y de ese residencial pudimos salir casi 6 pastores, pues creo que somos 6 pastores que salieron wow. de esa niñez, que varias, ya, no, ya esas personas fallecieron, pero ellos fueron los que no se cansaban y llegaban al residencial, nos buscaban, nos daban merienda, muchas veces lo hacíamos más por la merienda, pero la palabra se fue sembrando en nuestros corazones y para la gloria de Dios, llevo pastoreando 19 años, pero sirviéndole al Señor para 47 años. Qué hermoso saber que lo que muchas personas quizás consideran pérdida de tiempo, tú sabes, pues son niños, quizás no van a entender, son cosas, ¿verdad?, que fueron plantando la semilla, que luego a los 13 años te llevó a tener esa experiencia de que quisiste aceptar al Señor. Para los que no te conocen, pastor, quién tú eras antes de conocer a Cristo? Yo era un muchacho travieso, me gustaba, llegué hasta robar, porque cuando uno se cría, yo crecí sin papá, yo como solamente con mi mamá, y en ese residencial pues había muchas personas de bajos recursos y éramos muchos jóvenes y muchas veces la juventud, como no había temor de Dios, pues y no teníamos cosas que otras personas podían tener. Yo veía jóvenes con bicicleta, yo veía jóvenes con esta cosita que tú ponías unos slides dentro y pegabas a Ah, darle, sí, yo que todas esas captaban la cosas, foto. a la foto y todas esas cosas, y yo decía, wow, yo no tengo nada de eso. Pues yo me iba a veces con los amigos míos, de muchachos, tal vez teníamos 12 años, y nos íbamos a las farmacias del pueblo y nos robaban las cosas de las tiendas. Y un día nos cogieron, y esa fue para la gloria de Dios. Yo digo la gloria de Dios, de ahí yo no volví más porque yo tuve miedo que mi mamá se enterara o que me llevaran a la policía.
Y yo dije, pero eran cosas que uno los veía como travieso, pero Sí, gracias a Dios que el poder tener temor de Dios aún a la pequeña edad de 8 y 9 años, que ya nos estaban enseñando la palabra, eso sí, me frenó de yo no ser una persona, un delincuente o de caer en las drogas, porque algo se internó en mí, que fue la sí, palabra del Señor, y esa palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva, y esa amén, palabra, el Espíritu Santo a esa pequeña edad me redarguía wow, y me decía, estamos haciéndolo mal y no lo hagas. Y aunque yo no tenía a mi mamá que me corrigiera porque ella no veía lo que yo estaba haciendo, yo sí, no tenía a un papá, pero yo no sabía que eso era el Espíritu Santo que me hablaba a mi corazón y me decía, no lo hagas. Y llegó un momento en que yo pude de salir de las amistades, de esas amistades que tuve, que a sí, pesar de que los quise, ya hay muchos de ellos que murieron, en las drogas, los mataron, eh, wow, pero hoy yo doy testimonio de que, como tú estás explicando, valió la pena que estos caballeros, Ramón López y el pastor Cordero, que ellos nos buscaban y nos sembraron esa palabra, y esa palabra, yo siempre digo, nació esa semilla nació y mira dónde estoy yo, y eso, ¿sabes una cosa, Mariana? Nosotros, yo y mi esposa, luego que ya estábamos pastoreando, llegamos a tener 42 niños de wow, 42. residencial donde yo me crié, 42 niños. Y nosotros lo que hacíamos era que comprábamos pan, le dábamos pan con mantequilla y le dábamos refresco, y ellos llegaban a casa de mi mamá, se llenaba toda la sala. Yo sé que también era porque tenían hambre, Sí, pero pudimos sembrar la palabra, y hoy en día ellos nos ven, están casados y siempre nos wow. reconocen como los maestros de escuela bíblica o los pastores. Es que son cosas tan hermosas. A mí me encanta cuando las personas hablan de estas cosas, porque la palabra del Señor, ¿verdad? No torna atrás vacía. Siempre que la semilla uno la lanza, ¿verdad? El Señor hace la obra a su momento. Y el saber que quizás muchas veces no vemos que a las personas que le estamos hablando se están convirtiendo o el Señor ha cambiado su vida, eso no debe como impedirnos hacerlo, porque quizás tú no lo ves al momento, pero eso no significa que el Señor no esté haciendo la obra, o que 15, 20 años más tarde, aunque tú no lo vuelvas a ver, sea un pastor, un evangelista o un misionero. Qué lindo, en verdad. Pablo, tú estabas hablando, ¿verdad? De las experiencias de la escuela bíblica que te daban en el residencial, cómo a los 13 años tú tuviste esa experiencia de recibir a Jesucristo. ¿Ese fue el momento que te convenció para seguirle, que cambió tu vida? ¿O qué pasó desde los 13 años hasta que tuviste ese encuentro, como que reaccionaste y dijiste, no, yo necesito a Jesús y voy a cambiar mi vida completamente para seguirle? Pues Mariana, como te dije, yo crecí sin papá. Mi papá, aunque mi papá estaba vivo, pero mi Ujú. papá no nos crió, mi papá nos abandonó cuando éramos bebés. Y ese vacío de padre, un padre, ¿verdad?, terrenal, hace falta en la niñez, porque yo veía a veces la familia, los papás que abrazaban a sus hijos, pero yo no tenía eso. Sin embargo, cuando yo acepto al Señor a los 13 años, yo comienzo a recibir un amor tan especial en la iglesia, donde yo me pegué a congregar, porque ellos nos buscaban en una guagua, íbamos muchos jóvenes, casi 15 jóvenes de residencial, nos buscaban los domingos, íbamos a la iglesia, y ahí comenzó a ocurrir algo en mi corazón, algo que Dios hizo, y ese amor, yo decía, wow, qué lindo es servirle a Dios. Yo no lo veía, pero y yo no entendía muchas cosas, porque era un joven de 13 años, Ujú. pero el Espíritu Santo y el Señor iban calando en mi corazón y en mi mente, y iban limpiando ese tal vez esa espinita de rencor que querían hacer ahí, porque vi que tenía muchas desventajas, porque no tuve un hogar funcional, sino era un hogar disfuncional. Sí, Tuve un padrastro que era alcohólico, le daba a mi mamá unas cargas, y yo veía cuando le daba a mi mamá que le sacaba sangre de la wow, cara, y todas esas cosas
se fueron sanando a través de esa experiencia que tuve de entregarle mi corazón a Dios a la edad de 13 años, pensando, porque realmente no te puedo mentir, yo no sabía lo que iba a venir, Sí, pero Dios sabía y fue sanando mi corazón. Y aunque después a la edad de como a los 17 años me aparté del Señor, me aparté, dejé de ir sí. de congregarme, pero había un temor hasta que llegué a la edad de mis 20 años, 21, que conocí a mi esposa, que llevamos Okey. 30, vamos para 39 años ya de casado. Wow. Y como ella era nacida en el Evangelio, ella me dijo, yo quiero un hombre que le sirva al Señor. Pues entonces Okey. yo comencé a ir a la iglesia nuevamente, me reconcilié con el Señor, pero ya había un tiempo desde los 13 años, ¿verdad? Desde los 8 años que me estaban dando la Sí, escuela bíblica, esa semilla estaba en mi corazón, pero a los 13 años, cuando yo doy el paso de aceptar al Señor Jesucristo como mi único y verdadero Salvador, fue algo que en mi juventud, en mi tiempo de donde tal vez yo podía haber caído en las drogas o en el alcoholismo, Dios me rescató porque había un propósito. Por eso que la palabra dice que aún desde el vientre de nuestra madre ya Él nos había escogido. Y yo creo en esa amén, palabra. Yo creo en amén, esa palabra, Mariana. amén. Es bueno, ¿verdad? Que las personas que nos están escuchando puedan encontrar también esperanza en esto, porque todos venimos de, pues, de un upbringing, de una crianza distinta. Muchas personas, ¿verdad? Se pueden conseguir en situaciones así, como un hogar disfuncional o un hogar, ¿verdad? Donde quizá hay maltrato, quizá tu papá no está presente, pero eso no significa que no hay esperanza. El Señor puede trabajar en todas las áreas de la vida de uno, no importa cómo hayas crecido, si tuviste dinero o no tuviste dinero, si tuviste tus padres o no. Eh, Él nos llama desde el vientre, Él siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y como tú estás mencionando, hubo un tiempo que hubo una separación y ya luego a los 20, 21 años conociste a tu esposa. La influencia que ella tuvo en tu vida fue positiva porque era una joven criada en el Evangelio y gracias al Señor le doy por haberla ponido en tu vida y por después ponerlos a los 2, ¿verdad? En mi vida también. Um, ¿Qué pasó en tu vida que te llevó a querer, aceptar ese reto de estar, ¿verdad? Casarte con una joven que creció en la iglesia después de que tú estuviste apartado. Me has comentado que el temor de Dios fue implantado en tu corazón desde muy temprano. Amén. Pero, ¿qué te llevó? Porque hay personas que quizás lo ven como un reto que no quisieran lidiar, decirlo, bueno, pues tú sabes, si quiero estar con esta persona que me está retando ahora a tener que volver a un camino que es un cambio, pues estuviste apartado un tiempito. Eh, Fíjate, Mariana, cuando yo estaba en la edad de, ¿verdad? De esos años de los 13, los 14, 15, 16, a pesar de que yo iba a la iglesia, las muchachas me veían como una persona que era problemático, que me gustaban las peleas, me Ah, gustaba. Entonces, para que tú veas, Dios estaba haciendo algo en mi vida, en la iglesia como joven, porque me guardó de, como te expliqué al principio, de sí, caer en las drogas o en el alcohol y perderme, ¿verdad? Perderme como muchos amigos míos fallecieron en muertes violentas o en accidentes o murieron de estar consumiendo alcohol o drogas. Y yo siempre le decía a las muchachas, el día que yo me case, yo quiero hacer un hogar y tal vez usted no lo crea, pero yo soy yo quiero que no pasar por un divorcio, yo quiero tener mm, una familia. So, Dios tenía planes conmigo y al conocer a mi esposa a la edad de los 20, 21 años, como te estaba explicando, hija de pastores, mm, nacida y criada en el Evangelio, sí, y que ella me dijo, si quieres conocerme como amiga, tiene que estar conmigo en la iglesia y servirle al Señor, ¿verdad? Y había un reto ahí, pero era Dios que estaba alineando las cosas, Dios amén, estaba montando el rompecabezas y esa era la pieza que faltaba
Amén, amén. Y me acuerdo que yo hablaba con mis amistades o con las muchachas y me decían, no, papo, un día esto de tu, deja a tu esposa, pero yo siempre, Dios hizo algo tan grande en mi vida, Mariana, que yo aprendí a amar a Dios porque yo vi la fidelidad de Dios a mi vida. Yo vi que a pesar de que no tenía conexiones, que no tenía recursos, Dios me proveía lo que yo necesitaba. Dios ponía personas idóneas ahí de amistades de gente mayor que me aprendieron a amar y a valorizar. Y no me veían como un muchacho de un residencial, no me veían como un muchacho que tal vez podía ser un alcohólico o haber estado, caer en las drogas porque probé las drogas, pero siempre había un temor de que yo decía, yo no quiero seguir en esto porque le tengo miedo, porque yo sé que a Dios no le agrada. Amén. Hoy te puedo decir, tengo 3 hijos y ya tú conoces a mis hijos, 2 son doctores, una en psicología industrial y otro en médico internista, y el más Gloria. pequeño me está haciendo una maestría en biotecnología molecular, que yo le doy gracias a Dios porque mi hogar fue establecido sobre la roca, porque Amén. hubo un principio de unos hombres que me vieron como un niño, no a mí solo, porque yo te estaba explicando que hay más de 5 pastores Sí. y esos pastores prevalecen y tienen sus iglesias. Valió la pena de esos hombres llevar esa semilla a ese residencial, porque realmente hoy podemos hablar de ellos, decirle que fueron grandes hombres de Dios que alcanzaron muchas ovejas como yo. Amén. Y qué hermoso, porque para que aquellos que nos escuchan, que quizás, ¿verdad?, no han tenido la experiencia que nosotros hemos tenido por la gracia de Dios, de habernos encontrado con esa cruz y tener ese choque que impacta y realmente te marca y no te suelta por más que tú quieras huir, tú tienes que volver y tienes que rendirte y el Señor hace en verdad lo que Él quiere con uno. La bendición no solamente cae sobre uno. Cuando tú le eres fiel al Señor y realmente tú pones sus principios en tu vida y tú buscas unirte en una familia para hacer eso y hacer eso con tus hijos, Él también bendice tu generación, bendice tu casa, Amén, amén, Él bendice tus hijos, tus nietos. Y es hermoso ver cómo, ¿verdad?, una persona, para aquellos que no saben, un residencial en Puerto Rico, pues son viviendas del gobierno para personas de bajos recursos, donde muchas veces se encuentran pues, jóvenes y familias que son impactadas por el crimen, como el pastor estaba mencionando, puedes encontrar que se mueve a veces la droga y ese tipo de cosas. Em, e es hermoso ver que tú saliste de ahí, pero Dios te llevó a una tierra prometida. amén, Amén. Él te sacó de un Egipto de esclavitud y te llevó a un lugar donde encontraste la leche y la miel, y no para amén. ti, sino para tu casa. Y qué hermoso, porque tus hijos también tuvieron la bendición de poder convertirse en personas que pueden proveer un mejor futuro para sus hijos. Así que gloria a Dios, les quiero dar por eso. Eh, y tú que nos escuchas hoy, aquí en Choque con la Cruz, atrévete, ¿verdad?, a seguir a Jesús y busca ese cambio. No sea de los que tienen temor, que a veces deciden tomar el camino que parece ser más fácil y a veces, ¿verdad?, se entregan a seguir la corriente. Sé el que te atreves a seguir a Jesús, atrévete a buscarlo. Si no hay nada más que te ha resuelto en tu vida, de todas las cosas que has tratado, tus amigos, tu familia, quizá las drogas o el alcohol o la fiesta, dale una oportunidad a Jesucristo para que Él pueda hacer de ti lo que hemos escuchado a través de este podcast y de los testimonios que nuestros hermanos han compartido con nosotros. Papo, en todo este caminar de más de 4 décadas, eh, me imagino que, pues, como es la vida, has tenido altas y has tenido bajas. Claro. Y la vida no es fácil, pero con Jesús, amén, Amén. pues se nos da la fuerza. Pero, ¿tú has visto cambios en tu vida que tú puedas Claro que sí. compartir con los que nos están escuchando? Sí, mira, yo te voy a decir, mi familia no le servía al Señor. El primero que empezó fui yo y porque mis tíos y de parte de mi papá
y de mi mamá no le servían al Señor. Eran personas que les gustaba beber, hacer muchas fiestas, todo el tiempo bebiendo, peleaban ellos, había mucho divorcio en la familia, en mi familia de ambas, de padre y de madre. Pero ese tiempo que yo vi en el Señor, que Dios comenzó a trabajar en mi vida, pasaron años y mi familia comenzó a aceptar al Señor en diferentes iglesias, pero comenzaron a salirse de ese mundo, porque yo me acuerdo que mi familia me decía, ahí llegó el aleluya. Llegó, cuando comencé como pastor, mi papá se burlaba de mí, me decía, Wow. no, sí, mi papá me decía, te vas a robar la ofrenda, los pastores se roban las ofrendas y todas estas cosas, pero para la gloria de Dios, mi mamá está viva, tiene 84 años, le sirve al Señor conmigo en la Wow. iglesia. Mis hermanos, menos uno, todos le sirven al Señor. Mis tíos, todos le sirven al Señor. Tengo tíos pastores de Mission Board, tengo tíos Wow. que van a la iglesia MI, tengo tíos que van a la iglesia presbiteriana. La mayoría de mi familia, yo te puedo decir que más del 90% de mi familia le sirve al Señor. Cuando yo tenía 13 años, 8 años de esa edad, no le servían al Señor. Eran personas que decían ser católicos, pero no iban a ninguna iglesia. Ellos no iban ni a la iglesia católica. Y mira cómo hoy día yo tengo en mi iglesia, yo tengo bastante familia, hermanos, sobrinos, mi mamá, hay pastores que voy y le predico que son mis tíos, ¿sabes? Wow. Para que tú veas que esa semilla que una vez se sembró en mi corazón Sí. trajo una bendición. Y por eso lo que tú estás hablando, que yo puedo decir que aquel que está inseguro, que tal vez no sabe cómo caminan las cosas del Señor, mira, yo no sabía, Dios me llevó poco a poco, Dios me puso palabras, yo no conocía nada de la palabra y fue algo que el Espíritu Santo comenzó a cultivar en mí. Amén. El amor al prójimo, el amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando tú amas a Dios y tú le eres fiel a Dios, Dios te recompensa. Y aunque Gloria a tú Dios. caigas, Dios te levanta, porque Dios es un Gloria. Dios de misericordia. Yo llegué a caer, yo llegué a fallarle a Dios, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y yo he podido Aleluya. ver esa Amén. mano poderosa de Dios en mí y en mi familia. Amén. Amén. Wow. Que es que ver cómo el Señor puede alcanzar, extenderse de la familia que uno mismo crea, puede alcanzar también los hermanos, los tíos, tú sabes, y cuando uno es fiel, como tú dijiste, Dios es fiel y Dios recompensa a uno. Y a veces uno es el cambio que uno anhela ver. A veces, muchas veces nos sentamos esperando un cambio, decimos, ay, si las cosas cambiaran, si esto pasara, pero a veces tú eres esa pieza que el Señor quiere mover, que va a traer el cambio que tú tanto anhelas ver en la vida de uno mismo y de la familia. Amén. Y qué hermoso, en verdad, Papo, muchas de las cosas que tú has dicho hoy son cosas también que yo no sabía. Y yo me siento un poco como impactada por el testimonio, porque el saber que mi familia, tú sabes, los hermanos que por parte de mi papá, que hoy no le sirven al Señor, pueden ser alcanzados, que mis Amén. oraciones no van a ser en vano, ¿sí me entiendes? No. Si yo sigo orando, si yo pongo de mi parte esa palabra que dice, ¿verdad? Que yo y mi casa serviremos a Jehová, puede extenderse más allá de mis cuatro paredes, de los hijos que yo tengo. Eso es. Y también me da a mí la esperanza de poder ver eso. Esos primos por los cuales lloro que no sirven, tengo la esperanza también de que vengan. Y amén. Amén. En todo este tiempo, Papo, tú dijiste, ¿verdad? Que tú caíste y el Señor como quiera te levantó, porque su fidelidad, ¿verdad? Son nuevas, su misericordia son nuevas cada día. Um, eh, es difícil como tal, muchas personas quizás no están escuchando y quizás hay alguien que está escuchando que va a una iglesia y dice, pues yo soy miembro de una iglesia, yo soy un cristiano fiel, yo estoy en la iglesia y es un camino difícil, pero entiendo que
con la responsabilidad también de un pastorado, como que es un poco más difícil. No estoy quitándole la dificultad a las personas que sirven en otros ministerios, o las personas que siguen a Dios y quizás no tienen un ministerio, porque el caminar no es color de rosa. Encontramos muchas tribulaciones en el camino que hay que superar, somos probados en nuestra fe, nos podemos enfermar, nuestros seres queridos pueden decirnos que tienen una enfermedad terminal, son tantas las cosas, ¿verdad? Y nuestra esperanza se mantiene en que conocemos a Cristo y sabemos que hay algo más allá después de la muerte y que siempre hay una esperanza. Pero el pastorado es algo complicado y, ¿verdad? Estoy contenta porque cuando yo tenía 15 años, yo empecé ahí, me acuerdo, en Casa de Oración Emanuel, cuando estábamos en la Marquesina, y fue un momento que también tocó mi vida, tú sabes, son experiencias que yo pude tener ahí en ese lugar con el Señor, que cuando yo me aparté a mis 18 años, vinieron a mi memoria. Esas experiencias, como tú decías, esas semillas que te mueven y tú dices, es que, tú sabes, no hay nada fuera de eso como que sacia el corazón del hombre. No hay nada que se compara. Y he visto, ¿verdad? Que muchas personas a veces jóvenes con los cuales uno comienza en el camino, algunos se han apartado, he visto como algunos han vuelto, he visto como algunos no han regresado. Y si, ¿verdad? Si para mí ha sido doloroso, me imagino, ¿verdad? Para un pastor aún más. Y para algún pastor que quizá está empezando, ya que tú llevas 19 años y has visto cómo han llegado ovejas, quizá algunos se han ido y han llegado nuevos. ¿Tú tienes alguna palabra quizá que le puedas dar de aliento a algún hombre o mujer de la fe que el Señor lo está llamando al pastorado y quizá tienen ese temor porque dicen, wow, no es fácil? No es fácil lidiar con gente con diferentes caracteres, con gente en diferentes procesos, diferentes niveles de conocimiento espiritual. Es trabajoso. ¿Qué tú le podrías decir a alguien que está siendo llamado, pero que está en esos comienzos, esos primeros años? Pues mira, es como cuando tú empiezas en la escuela, que uno se frustra porque a veces uno no entiende, pero según vayan pasando los años, tú vas entendiendo la materia y tú dices, wow, qué fácil era. Así pasa en el ministerio. Yo comencé como pastor, pasé muchos, ¿cómo te puedo decir? Desengaños, porque gente que tú amabas, que te decían que iban a estar contigo todo el tiempo, que contara, se fueron, se molestaban por cualquier cosa, y como pastor te va doliendo y te trae frustración, te trae desánimo porque es normal, y a veces yo tenía que encerrarme en mi cuarto y decirle, Señor, pero ¿cómo, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo quiero demostrarle a ellos que tú eres un Dios de amor, porque la gente porque la gente a veces quiere mandar, la gente a veces quiere Sí, guiarte a ti, tú eres el pastor, pero ellos quieren darte las instrucciones. sí, Entonces sí. choca contigo porque tú le vas a dar, tú eres responsable delante de Dios porque te está dando una visión. Y, Amén. pero yo le exhorto al que está para comenzar que, que hay que soltar las cosas a Dios. Mariana, ya yo y la pastora, cuando ocurren las cosas, nosotros nos quedamos tan tranquilos, ya nada nos para los pelos, porque sabemos que Dios tiene Sí, una respuesta, que Dios tiene un amén. tiempo, porque muchas veces como pastor queremos cambiar la gente, muchas veces como pastor queremos hacer un imperio, levantarle una casa al Señor, pero no hay la finanza, por la gente no siembra, pero ¿sabes una cosa? Dios tiene un orden y Dios tiene todo ahí. Mira, de verdad que hoy en día yo le digo al Señor, Señor, yo no nos preocupamos, Mariana, ya no nos preocupamos, sabemos que Dios nos ha prometido cosas y la estamos esperando pacientemente, Amén. pacientemente porque sabemos que Dios es fiel. Pero en Gloria el a Dios. principio nos dio dolor de cabeza, nos subía la presión, porque queríamos cambiar la gente, pero realmente hoy entiendo que no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Amén. Así como Dios nos dio una oportunidad a nosotros, como me la dio a mí, como se la dio a mi esposa nacida en el Evangelio, que ella
cuando me conoció a mí se apartó los primeros años porque yo era un apartado. Sí. Y hubo, aunque Dios tenía un propósito en unirnos, pero chocaba, porque entonces ella me quería seguir a mí. Y entonces dejó de ir a la iglesia porque quería, para no perderme, pero como Dios es un Dios, sus papás oraban, sus papás le creían a Dios, no, Dios no permitió, ¿verdad?, que mi esposa sufriera, tal vez con un hombre maltratador, sino que Dios sabía que había un muchacho ahí en un residencial que se había sembrado una semilla, que ese muchacho iba a Amén. ser pastor, que ese muchacho iba a tener una familia, que hoy en día vamos para 39 años de casado, felizmente casado, y amamos a Dios y hemos pastoreado por 19 años y tú sabes cómo nosotros hemos sido probados, hemos sido molidos, pero hemos aprendido al día de hoy, yo te puedo decir que yo se lo dejo todo en las manos del Señor. Ya Amén. yo no me preocupo, yo solamente oro y le digo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, Amén. porque Gloria a Dios. Dios es fiel y Dios cuando llama, Dios respalda. Dios respalda. Así Dios te tenga que mover de un lado para otro, así Dios te tenga que romper nuevamente. Él es el alfarero. Él es alfarero y hasta que Él no termine esa vasija como Él quiere, Él la va a romper muchas veces. Y así nos Amén. hizo a nosotros, nos rompió muchas veces, pero yo creo que ya no está dando brillo, ya no está dando brillo Gloria. y nos Aleluya. sentimos, ¿verdad? Con paz y seguro que lo que Dios empezó en nosotros lo va a terminar. Amén. En verdad, yo me siento muy gozosa, y para aquellos que nos están escuchando, la oración es poderosa. La oración es poderosa, la oración mueve montañas. Si tú tienes fe y tú le crees a Dios, no hay nada imposible para Dios. Am, Qué bueno que la oración de otras personas influyó en la vida de ustedes y están aquí hoy. Y la oración de mi madre influyó en mi vida y me trajo de vuelta a los caminos. Le doy muchas gracias a Dios de haber tenido la experiencia de comenzar en Casa de Adoración Emmanuel, y cuando el Señor quiso volverme a traer, fue en ese lugar donde el Señor volvió a tratar con mi vida, donde me volvió a abrir las puertas y ya era más adulta, ya era un poco más madura, y gracias a ustedes por la paciencia que estuvieron conmigo y por dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo hiciera lo que tenía que hacer. Le doy muchas gracias, en verdad. Am, Antes de terminar, ¿hay alguna palabra o algo más, verdad, que tú quieras decir, de acerca de, verdad, lo que te ha mantenido en el camino, o alguna otra palabra de aliento que le quieras dar a alguna de las personas que nos estén viendo o escuchando hoy? Sí, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Mariana. Aunque nosotros dudemos a veces, aunque nosotros claudiquemos, aunque nosotros pensemos que Dios no va a cumplir su palabra, Dios es fiel. Y en el tiempo de Dios se cumplen las cosas. Y realmente eh, a los que están escuchándonos, que están apartados, Dios no nos, Dios no nos mira desde lejos para despreciarnos. Dios tiene los brazos abiertos, esperando que regresemos nuevamente a su entorno, que regresemos nuevamente a la iglesia, porque muchas veces pensamos qué dirán los pastores, qué dirá la congregación. No, la iglesia está para restaurar, la iglesia está para amar al pecador. Y cuando viene un apartado, nosotros nos alegramos tanto, Mariana, cuando yo veo gente que tal vez por su pecado, por tal vez el enemigo le ha bombardeado tantas cosas en la mente de que no vuelvan a la iglesia porque los van a rechazar. Eso es una mentira del diablo. Eso es para retrasar el plan que Dios tiene en la vida del hombre. Pero realmente, ¿sabes una cosa? Cuando yo veo gente que viene, que son apartadas, que conocieron a Dios una vez, que profesaron aceptar al Señor como su Salvador personal y están apartados y han tropezado tanto y yo los veo entrar por la puerta de la iglesia. Yo salgo corriendo como la parábola del hijo pródigo, como cuando Ah, el padre vio a sí. su hijo. Yo salgo corriendo y los abrazo. Yo no me acuerdo de nada de lo que me hicieron. Yo no les reprocho nada. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que cuando llegamos al Señor, el Señor hace todas las cosas nuevas. El Señor nos limpia con su sangre.
No hay condenación para el que se arrepiente. ¿Sabes una cosa? El enemigo pone, no, Dios no te va a perdonar, vas a morir perdido, su familia va a estar destruida y traen tantas cosas negativas, pero cuando realmente tú sabes que Dios no está para castigar al hombre, porque si no, ya Dios hubiera acabado este mundo. Dice que la misericordia de Dios todavía está, ese reloj está detenido, ese reloj del tiempo, esperando que estos que están apartados, estos inconversos, lleguen a los pies de Cristo. Amén. Así que no sé si, ¿verdad? Antes de despedirnos, a mí me gusta cerrar con una oración para aquellos que nos están escuchando. Si no has conocido a Jesús y te gustaría, ¿verdad?, recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y quisieras darle la oportunidad de que Él pueda impactar tu vida como ha hecho con la vida de nosotros y llevarte en tu propio caminar y en tu propia aventura. Queremos invitarle y darle la oportunidad a que hagan la confesión de fe, hacer la oración del pecador. Pero si no te molesta, Papo, me gustaría que en este episodio, si podrías tú hacer esa oración. Amén, claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, en esta noche, porque a través de las redes, Señor, se alcanza tanta gente, Señor Jesús. Muchas veces queremos salir como misioneros, muchas veces queremos ir a diferentes partes del mundo, pero lo estamos haciendo a través de las redes. Lo que está haciendo Mariana en esta noche es llevando la palabra a diferentes lugares donde se están conectando gente que tal vez piensa que no hay esperanza. Yo le quiero decir en esta noche que el Espíritu Santo está presente en este lugar y está presente allí donde tú estás conectado y te está viendo y te está viendo las lágrimas que tú tal vez estés llorando en esta noche, derramando y diciéndote: te sigo amando como al principio. Estoy para restaurarte, estoy para bendecirte, estoy para restaurar tu familia, para devolverte lo que el enemigo te robó. Yo declaro que en esta noche, que hay una noche de milagro, que aquel que está pasando momentos de depresión, que aquel que se siente rechazado, aquel que piensa que la iglesia, Dios, es para condenar, yo cancelo y declaro que todo espíritu contrario se va en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiere traer pensamientos de muerte, de que no valemos, que no servimos para el Señor, que Dios no es real, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que los cielos se abren. Declaro esa palabra que dice en Joel, que se derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Yo declaro que la juventud se levanta. Yo declaro que los niños, oh Dios, son de Cristo y que se levantan. Toda violencia cesa en el nombre de Jesús. Y aquellos matrimonios que tal vez estén al punto de divorcio, aquellos matrimonios que tal vez estén separados, aún divorciados, yo declaro que se restauran nuevamente, que se dan nuevamente una oportunidad, porque tú entras nuevamente al hogar, porque en esta noche abrimos nuestros hogares, abrimos nuestro corazón y yo declaro, Espíritu Santo, que tú, oh Dios, mora en cada vida que nos está escuchando. Tú le das una oportunidad nueva al pecador y le dices que tú lo sigues amando y que por la sangre que derramó tu Hijo precioso en la cruz del Calvario, tú nos limpias de todo pecado. Y si hay alguna enfermedad en esta hora, yo declaro que por las llagas de Cristo son curados. En el nombre poderoso de Jesús declaramos todas estas cosas. Amén y amén. Amén. Nuevamente le queremos dar las gracias a José Meléndez de Casa de Oración Emmanuel por tomar de su tiempo y compartir, ¿verdad?, las experiencias que él ha tenido con el Señor, con nosotros. Si me estás escuchando, esto no se queda aquí, puedes buscarnos en choqueconlacruz.com y ahí puedes contactarnos si quieres compartir algún testimonio, puedes ver cómo puedes ser tú también parte del podcast y compartir con el mundo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Que el Señor te bendiga, Papo, a ti, a tu casa, siga bendiciendo tu ministerio en gran manera y espero verlos pronto con el favor de Dios. Gracias por honrarnos, Mariana. Te bendecimos, bendecimos a Kevin, bendecimos tus niños y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas y tienes un llamado. Verás esa congregación crecer cuando Dios te la entregue ahí y vas a lo que tú siempre tal vez has dicho, yo no quiero, pero el Señor por eso nos guía y nos prepara porque cuando Él dice entregarnos, nos va a entregar lo que Él anhela que esté porque sabe que nosotros somos personas que amamos y somos fieles, a pesar de que una vez tal vez le fallamos,
pero seguimos siendo fieles porque entendemos la misericordia y la gracia que Él ha tenido con nosotros. Así que te bendigo, gracias por esta oportunidad y Dios les bendiga a todos en esta noche. Gracias a ti, Papo, que el Señor te bendiga.